entiendo la precariedad como falta de medios. Digo, como artista o como productor cultural en un país como Latinoamérica, inclusive sí, yo creo que en cualquier parte del mundo, en la mayor parte del mundo, eres un trabajador precario. No tienes derecho a prestaciones, no tienes derecho a, digamos, los bienes que la idea institucional de trabajador te daría. De crear algo, ya sea una prenda, ya sea una obra de arte, con tal de venderlo. Y eso está generando unos mercados demasiado conflictivos que a su vez generan más precariedad en los niveles más bajos de la sociedad. O sea, la gente que fabrica, por ejemplo, en la moda las prendas, viven en condiciones realmente paupérrimas para que otra persona compre esa prenda y pueda decir algo o sentirse bien, porque a sí mismos no se sienten a gusto. Entonces, esa forma de consumismo también habla de una precariedad emocional. Y lo que están haciendo los fabricantes para tener esa prenda habla de una precariedad moral al no importarle todo lo que viene de abajo. A mí me preocupa mucho hablar de precariedad en el sector cultural en México, porque me parece que esto no nos permite ver cuál es el mecanismo que opera en el sector cultural en términos de la funcionalidad que tiene el sector para establecer el perverso juego de la dominación, que tiene que ver con un discurso populista de acceso a la cultura que no es real, que no se realiza porque hay amplios sectores culturales, amplios sectores sociales que no pueden acceder a la cultura. Entonces, este término de precariedad aplicado a México me parece que requiere ser pensado, porque la precariedad en términos de falta de acceso digamos, a servicios, yo lo pensaría, ¿no? Sobre todo por ser un sector que cumple una función estratégica para el Estado mexicano. Nos encontramos, por supuesto, en un momento donde, a pesar de que seguimos escondiendo la basura, ¿no? Enterrándola, vendiéndola, además se hace dinero de la basura, ¿no? No solo se puede como recuperar e incorporar a creaciones artísticas, también es un negocio brutal, ¿no? Donde está muy involucrado el crimen organizado, y o sea, es una industria, ¿no? También la basura misma. Entonces, pienso que nos encontramos en un momento en donde estamos como muy conscientes de todos los desechos que existen en el mundo. En la moda hay dos variantes. Por un lado, es una gran industria, esto que se hace mención, es como del patinador, la industria del reciclaje. En todas las sociedades reciclan lo que la gente deja y lo empiezan a vender en diferentes mercados que va permeando en diferentes niveles de la sociedad. Es toda una industria, que en la Ciudad de México nos podemos encontrar tianguis, que hace poco incluso cerraron uno, donde venden pacas de ropa de segunda mano. Y se está volviendo una superindustria, porque incluso está permeando lo que conocemos los hipsters como tribu urbana, la ropa vintage. Muchos están yendo a estos mercados. Sin embargo, como no están cumpliendo con ciertas normas fiscales, empiezan a cerrarlos. Por ejemplo, en Inglaterra, la ropa que llega a Inglaterra del movimiento de las marcas fast fashion se fabrican en la India, se venden en Inglaterra, se desechan, regresan a la India y ahí igual, como lo vemos en México, en pacas se vende a los estratos más pobres de la sociedad, o incluso se llega a reciclar y fabrican sábanas que van de vuelta a Inglaterra como artesanía, como producto hindú y demás. Aquí también lo hacemos, se reciclan muchas prendas para fabricar otras. A ese nivel, como industria, la prenda sigue generando mucho dinero. Incluso hay mafias que manejan la parte de venta de ropa de segunda mano en pacas, en contenedores, que se van a distribuir a diferentes lugares del país, incluso de Centroamérica. Por otro lado, tenemos también creaciones de diseñadores
que empiezan a reciclar con prendas ya usadas, le dan otra vista. El hecho de que utilicen incluso cuestiones de la basura, botellas, papel, plásticos para generar nuevas prendas, muchas veces son como accesorios, que es más fácil de reutilizar y darles nueva vida, y que se consideran a veces incluso como arte objeto, también es otra forma de reciclar, de cosas, de darles nueva vida y de ellos incluso tener como un nombre como artistas y vender su nuevo mercado. Y por otro lado es como la tendencia que está llegando mucho por la red, de que estamos como pepenando cosas y viendo qué hacer, el movimiento do it yourself, el haga de usted mismo. Uno empieza a ver de, tengo esta playera, no me gusta, a lo mejor la cambio, en vez de tirarla, la puedo convertir en una bolsa, la puedo convertir en otra prenda, la puedo convertir en bufanda, en un vestido, o incluso en algún marco, en algún cuadro. Entonces, estamos como que muy ávidos siempre de darle vuelo a esta creatividad. Hay estos mercados de basura que literalmente son de basura, es decir, encuentras puestos inmensos de muñecas sin cabeza y materiales de esa naturaleza, electrónicos que ya no sirven, llantas que no sabes para qué están ahí, ropa, zapatos, donde un calcetín de uno, otro de otro, en fin, como todo ese cúmulo de desechos. Según cifras del INEGI, 75% de los negocios fracasa en sus 2 primeros años de vida. Si hoy se abrieran 10 negocios y viajáramos al futuro 10 años, solo uno de ellos seguiría existiendo. Es decir, tenemos muchos más casos de fracaso que de éxito, pero de esos no hablamos. Básicamente los desechamos y con eso desechamos todo el potencial de aprender de ellos. Sí puedo ver que el cineasta opera o puede operar como un pepenador. Además, hoy pues hay, ¿no?, todos los formatos posibles, o sea, todo el celular, o sea, todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Entonces, hay ahí sin duda como unos grandes materiales como con los cuales trabajar. Lo que hace el pepenador es una clasificación de cosas por su materia. Lo que hace el trabajador cultural es diferente, más bien es el entendimiento de cada una de las cosas y agrupación como mixta. No sé si me explico. Por ejemplo, con toda la cultura de hip hop, que agarrar las canciones y reunirlas en otra nueva. No es que las clasifiquen, voy a agarrar puro soul o voy a agarrar puro tal o tal o tal. La cultura popular, ¿no?, que lo que hace es un poco una y otra vez recuperar lo que estuvo en boga hace un par de décadas, ¿no? Por ejemplo, ahora están de moda los 90, ¿no? O sea, mames, o sea, yo iba en la prepa, ¿no? Es como, antes, y en fin, y eso creo que es una forma también como de a un nivel más simbólico, quizás recuperar y seguir incorporando, como pepenando, ¿no?, los desechos. El capitalismo siempre ha sido muy hábil para administrar sus propias contradicciones. Es decir, en un escenario de muerte, en donde esa muerte y esos cuerpos que desaparecen generan un malestar, el capitalismo es capaz de abrir estos espacios para la mención del horror, ¿no? Es decir, y entonces genera ámbitos de validación. Pasa mucho que en las producciones culturales mexicanas y contemporáneas son nociones temáticas. El güey que habla de la violencia. El que habla de los presos. El que habla de los soldados. El que habla de las prostitutas. Son nociones temáticas. Lo que hace el artista más bien es crear estructuras de pensamiento y estructuras de reflexión que deben ir un poco más allá de eso. Entonces lo que pasa es que cuando los temas, hay grandes temas que son tan grandes como la violencia, el amor, lo que sea, sobrepasan la capacidad estructural e intelectual del creador cultural, tenemos esos problemas. Que es más importante que
la persona habla de la violencia que la propia estructura de la cosa que está creando. Ya no se trata de pensar la cultura como este campo cerrado en sí mismo que habla de su propia autonomía, para pensar la cultura como algo que es transversal a la experiencia social. Entonces, ahí me parece que es donde podemos romper esta idea de el artista como algo que recicla, pero que siempre está abonando a la maquinaria capitalista, para pensar al artista como alguien que es capaz de construir espacios alterotópicos, espacios de fuga, en donde ya no hay un reciclar, sino repensar, recomponer y crear otros espacios que plantean la posibilidad de la organización política de la gente a partir de la cultura, ¿no? Yo creo que a nivel, digamos, del pensamiento político internacional, la gran aportación de América Latina en este momento es pensar que la cultura es una táctica política para una estrategia de cambio social. Diría que no necesariamente debe estar peleado la competencia con la cooperación, de alguna forma, porque también pienso que decir pasar a un esquema de cooperación cuando estamos sumergidos y tenemos tan enraizada la cultura capitalista, aunque reneguemos de ella, y vivimos finalmente en este mundo y consumimos sus productos y los disfrutamos y toda una serie de cosas. Es decir, que creo que pensar en simplemente como cambiar ese paradigma a uno de cooperación, pues pienso que es un poco, no iluso, sino simplemente poco práctico o algo así. Es decir, creo que un poco el reto está en cómo podemos crear esos esquemas de cooperación en esta sociedad, en este sistema, dentro de este sistema. Justo la fiesta ha sido también históricamente el espacio en donde lo subalterno se realiza como ente revolucionario, es decir, en términos de la capacidad de poner el cuerpo en un estado de fiesta, y que además esa experiencia de la libertad y de la fiesta después se traduce en una experiencia mucho más amplia de la libertad. Yo recuerdo en Torreón, fui a un encuentro nacional de danza, y todas las compañías del DF iban también en esta lógica de hablemos de los muertos. Y la gente de Torreón decía, ya lo hemos vivido demasiado, basta, no queremos ver esto. Y una compañera decía que para mí el acto revolucionario no es hablar de las muertes que tenemos, sino de quedarse aquí y vivir. Y entonces, para ella, cuando llevó al teatro, digamos, como su respuesta revolucionaria frente al horror fue hacer un caldo de pollo, porque decía, el asunto es quedarse aquí y validar la experiencia de la vida, y a pesar del horror, insistir en que la vida merece ser vivida. Entonces ahí me parece que ese espacio de la vida en tanto que vida es algo que no puede ser controlado, porque tiene que ver con pulsiones vitales que tienen que ver con el eros, y que son espacios poco domesticables. Para mí lo otro que tiene que ver con la razón, la foto que toma al muerto, tiene que ver más con esto que hablaría Nietzsche, de el espacio de lo apolíneo, ¿no? En cambio lo otro me parece que es un espacio mucho más dionisíaco y por lo tanto no es capturable por el poder.